Bueno, bienvenido nuevamente al curso básico de Python. En esta ocasión vamos a hablar sobre matrices. Una matriz en álgebra lineal básicamente es una estructura de datos de dos dimensiones, bidimensional, que se utiliza normalmente para organizar y almacenar números de manera ordenada. Se compone de filas y columnas. Cuando hablo de una matriz me gusta hablar de Excel porque Excel es algo que tenemos a la mano y trabaja con matrices. Yo me doy cuenta que acá tenemos una matriz, en este caso de 3×3, que voy a enumerar con los números del 1 al 9. Me doy cuenta que es una matriz de 3×3. Estas serían las filas y estas serían las columnas. Cada una de las celdas se llamarían elementos, y si yo me doy cuenta, esta que es de 3×3, para numerar el número 1 tiene una sola fila y una sola columna. Corresponden a elementos únicos dentro de la matriz. Cuando yo quiera ubicarme, este va a ser el número 0, la posición 0, la posición 1, la posición 2, si estoy hablando de las columnas, y esta es la posición 0, la posición 1 y la posición 2, si estoy hablando de las filas. Eso cuando quiera extraer alguno de los elementos. Vamos a elaborar dos matrices exactamente iguales, que son matrices, mi matriz 1 y mi matriz 2. Normalmente, ¿cómo hacemos la suma? Bueno, cuando ustedes elaboran ejercicios con matrices se dan cuenta que tanto la suma como la resta se puede hacer elemento a elemento sin problema. Sin embargo, la multiplicación sí es dependiendo de la fila y la columna. Eso muy seguramente lo pueden ampliar en otro curso o en un curso de álgebra lineal. Lo primero es que, como las operaciones entre matrices no se hacen directamente, sino existen procedimientos, lo primero que nosotros vamos a hacer es importar una librería en Python que se llama Numerical Python. Esa librería es especialista en trabajar con todo lo relacionado con números en Python. Por tal motivo la vamos a llamar de la siguiente manera: import numpy as np. La librería se llama numpy, significa numerical Python, pero acá la vamos a declarar como np simplemente para acortar su nomenclatura. De ahora en adelante, cada vez que quiera llamar la librería simplemente pongo np, y él ya sabe que tiene que llamar la librería con sus respectivos métodos. Como lo que yo voy a hacer es una matriz, entonces ahora voy a crear mi matriz. En este caso mi matriz 1 va a ser igual. En este caso tengo que llamar un array. Entonces nos damos cuenta que llamo la librería, pero a continuación le voy a decir que es un array o una matriz. En este caso yo voy a hacerla de 3×3 para que coincida con el ejercicio que tenemos acá. Y ahora vamos a hacer una impresión de mi matriz 1. Entonces, como nos damos cuenta, aquí la tenemos exactamente igual. Ahora lo que yo deseo hacer es acceder a los elementos de mi matriz. Es decir, yo quisiera saber qué número tengo en esta casilla, que sería, recuerden, 0, 1, 0, 1 y 2, 1,2. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es llamar a mi matriz y en la posición 1,2. Y nos damos cuenta que efectivamente estamos hablando de la posición número 6. Siempre primero la fila, luego la columna. Si ahora lo que yo quiero hacer es modificar el elemento de la matriz, en vez de este 9 poner un 10, ¿vale? Lo que yo debería hacer en Python es, llamamos la matriz, analizaríamos cuál sería la fila y la posición 0, 1 y 2, 0, 1 y 2. Ese es el que me da el número 10 y a continuación lo reemplazo. Posterior a eso, lo que yo puedo hacer es una impresión de la pantalla, y efectivamente lo que yo tendría acá sería el reemplazo del número 9 por el 10. Si lo que yo quiero saber es saber la fila y la columna de mi matriz, en este caso ya sabemos que es de 3×3 porque tiene 3 filas y 3 columnas, lo único que debería hacer sería utilizar el método shape, ¿cierto?
Normalmente nosotros hemos utilizado len para eso, pero con len lo único que me va a enviar es el valor de las columnas. Entonces me doy cuenta que acá si yo utilizo shape me dice que es de 3×3, pero si yo utilizo len, que es el ancho, solo me va a hacer referencia al número 3. Para hacer el recorrido de la matriz, pongamos nuevamente esto en 9, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer es un for, pero en este caso un for anidado, debido a que yo tengo filas y columnas. Para esto, recuerden, for fila en matriz. Entonces almacenamos los datos de mi matriz en fila y ahora hacemos lo mismo pero para la columna, ¿vale? Y al final imprimimos columna. En este sentido, lo que yo voy a tener es un recorrido de cada uno de mis elementos de la matriz. Si lo quiero, lo cambiamos a 9 y lo volvemos a ejecutar. Muy bien, hasta el momento hemos trabajado con mi matriz 1, pero ahora vamos a ingresar mi matriz 2 para hacer operaciones con matrices. Aquí ya tenemos la matriz 1 y la matriz 2, y recuerden que para que yo pueda hacer la suma, en este caso vamos a compararla con Excel, lo único que yo debería hacer sería seleccionar este elemento y sumarlo con este elemento. Al dar Enter, me paro en el valor, selecciono la cantidad de valores y aquí en la fórmula con Control Shift y Enter, él me hace la operación. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Para que yo pueda hacer la suma, en este caso, voy a poner suma igual. Y en este caso solo llamo la matriz 1 y la matriz 2 y a continuación hago la impresión de la suma. Y él va a tener los valores que están en Excel sin problema. Para la resta hacemos exactamente lo mismo. Me da en 0, vamos a verificar que eso haya quedado bien. Esta matriz menos esta matriz, y tiene lógica porque son los mismos números. La multiplicación, recuerden que no se hace término a término como se hace en la suma y la resta, porque si yo quiero multiplicar este número con este número, recuerden que son las filas y las columnas. ¿Listo? Eso hace parte de su curso de álgebra lineal, les recomiendo que por favor lo revise. Si yo quiero utilizar en Excel la multiplicación de matrices, voy a utilizar este comando, mmultiplicación. Voy a seleccionar la primera matriz y ahora con punto y coma selecciono la siguiente matriz. Cerramos. Ese sería mi resultado. Sin embargo, para hacer el ejercicio en Python voy a utilizar la librería NumPy, pero en este caso el punto DOT. ¿Cómo lo hago? Lo hago de manera muy sencilla. Entonces en este caso voy a trabajar con multiplicación, llamo la librería NumPy, en este caso DOT, y a continuación hago la impresión de multiplicación. Sería el número 8, 30 y termina en 150. La misma situación vamos a elaborar para la transposición. Recuerden que la transposición es cambiar las filas por las columnas de una matriz. En este caso vamos a poner igual transponer. Vamos a seleccionar la matriz. Las filas se convierten en columnas. Para hacer la transposición en Python voy a utilizar este comando. Entonces vamos a escribirle aquí transpuesta NumPy transpose de mi matriz 1 y hacemos la impresión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las filas se convirtieron en columnas. Bueno, como ven, trabajar con matrices no es muy complejo. Esta es la teoría básica para la aplicación. Posteriormente vamos a ver algunos ejercicios
Espero lo hayan comprendido muy bien.